El paciente a día de hoy quiere la nariz de Turquía, quiero el glúteo brasilero, Ya. quiero la mama europea, quiero el facelift americano. Quieren la ONU en el cuerpo, ¿no? Efectivamente, tú tienes dentro de esa relación médico-paciente tratar de leer entre líneas cuál es la verdadera motivación que lleva a ese paciente a tu consulta. La Qué mujer buena, que Laurita. da el Buen ejemplo. trabajadora. Monto del quirófano yo creo que es el que más teme la gente. Porque está claro, lo que no nos cuesta no nos duele. No, pero esto cuesta. Efectivamente, O sea, el hombre es muy narciso por maltripean definición. más. Claro, somos narcisos por definición. Y entonces, Ya. claro, la paciente o el paciente baja muchas veces con un componente de culpa. Claro, esa culpa te acompaña en el ascensor de decir, ¿por qué me estoy metiendo yo en esto? Porcentaje de intervenciones no exitosas. Hay mucho riesgo. Esa es una pregunta buenísima. El doctor Jesús Centeno es uno de los cirujanos plásticos más reconocidos a nivel mundial y Sensabel, su clínica, tiene sede en Madrid y en la ciudad de Valencia. El doctor Centeno lleva años demostrando que la cirugía estética no va solamente de cambiar un cuerpo, sino de entender a la persona que lo habita. Con una mirada precisa y honesta, acompaña a quienes quieren verse mejor sin perderse en el intento. Porque en un mundo obsesionado con filtros y perfecciones imposibles, él apuesta por algo mucho más interesante, resultados reales para personas reales. Tenemos que hablar es una presentación de Whiplash, Academia de IA, The Travel Shop, tu tienda de viajes, Sensabel Plastic Surgery, los parches X39 de Lightweight, Opción Yo, Miravisión, U-Build, Cocoon Beauty and Wellness. Las opiniones compartidas por nuestros invitados no representan necesariamente la postura de tenemos que hablar. Cada punto de vista es responsabilidad de quien lo expresa. Hoy en Tenemos que hablar, no vamos a conversar solamente sobre cirugía plástica, no vamos a conversar solamente sobre narices, sobre pechos, sobre implantes. Vamos a hablar también de expectativas, de confianza, de decisiones que a veces tenemos que tomar en la vida o queremos tomar en la vida, pero tenemos que bien acompañarnos. Como siempre lo digo, la compañía ideal, la persona correcta, el médico correcto va a determinar que un resultado sea satisfactorio o no. Y a mí me encanta quien está aquí a mi lado hoy, porque es alguien al que conozco hace más de 8 años. Me he puesto en sus manos ya varias veces. La he pasado muy bien. He obtenido los mejores resultados y para mí es uno de los mejores médicos cirujanos plásticos, no solamente de España, de Venezuela y del mundo. Doctor Jesús Centeno, ¿cómo está usted? Muy bien, gracias. ¿Quiere que Ana, te de dé verdad. usted de? No, de usted nada. Aquí de tú, mi amor. Encantado y feliz de estar en tu podcast. Bueno, un inmenso honor. Gracias. Para como tú me has visto, yo no te puedo decir usted. Efectivamente, ya no toca, se han traspasado. Ya me he pasado de esto. No, fantástico. Gracias, Oye, de verdad. Muy feliz de estar aquí contigo, felicitándote por este proyecto tan maravilloso. Gracias. Y honradísimo de que me des la oportunidad de compartir contigo este espacio. Es que ¿sabes qué pasa? Porque yo quería que vinieras. Primero porque la visión que tú tienes sobre la cirugía plástica va más allá de la medicina. O sea, tú como cirujano, que yo lo he vivido en carne propia, literalmente en carne propia, eres alguien que lo humano no lo dejas de lado. Al contrario, yo creo que la mayoría de tus pacientes seguramente se acercan a ti por la confianza que tú les generas. Sí. Ahora bien, vamos a empezar por el final. Okay. ¿Cuántas veces has tenido que decir que no a alguien que viene planteándote algún cambio, alguna cirugía plástica? Pues creerías que es mentira, pero muchas veces. Ah, es decir, caramba. parece mentira, pero... Y esto es algo que yo creo que pasa en la vida de la mayoría de los cirujanos y de los cirujanos plásticos en particular. Uh-huh. Dicen que uno se hace mejor cirujano en la medida en que más veces dice que no, ¿no? Uh-huh. En el sentido de que cuando tú empiezas, bueno, con una ilusión, empiezas con una energía, empiezas con una necesidad de poner en práctica lo que aprendiste. Claro. Que muchas veces te hace no prestar atención a esas consideraciones, a esas banderas rojas que puede tener un paciente en un momento determinado y enfrentarte a casos para los que probablemente no estés preparado. Uh-huh. Y esto puede ser técnicamente hablando o simplemente porque estás tratando a un paciente que no va a encontrar ese resultado y va a cumplir con su expectativa. Uh-huh. Y todo muy bien hasta que tú, digamos, controlas esa expectativa del paciente y no lo has operado. Pero desde el momento en que lo operaste, ya has asumido una responsabilidad o una corresponsabilidad y esa relación médico-paciente está abocada al fracaso. Lo cierto es que hay que saber decir que no. Desafortunadamente, nuestra profesión, nuestra especialidad es una especialidad médica. Y hay una serie de condicionantes, ya no solamente desde el punto de vista ético, sino desde el punto de vista estrictamente médico y de salud, de decirle a un paciente que no.
Es decir, una diabetes descontrolada, una obesidad que no ha sido tratada, hipertensión arterial, una enfermedad linfoproliferativa, enfermedades autoinmunes, muchísimas cosas que en determinado momento nos hacen decir que no. Y ahora todo el tema de la dismorfofobia y todo lo relacionado con la no adecuada identidad del género, y no del género, sino la no identidad de la imagen corporal, hace que en un momento determinado, si un paciente tiene unas expectativas irrealistas, tienes que saber decir que no. Ahora, ese no, me imagino yo, si en algún caso le has hecho seguimiento, ese no tuyo lleva a esa persona a buscar otra persona que le diga que sí. Por supuesto. En la mayoría de los casos, Por supuesto. ¿no? Puede pasar. Desafortunadamente, como te digo, la oferta de cirujanos plásticos es importante, como de cualquier otros profesionales. Y como yo siempre digo, el que busca encuentra, ¿no? Ya, y finalmente, el paciente que persiste en buscar, muchas veces va a encontrarlo, ¿no? Y como bien decías tú, hay un componente humano dentro de esta especialidad y dentro de la medicina en general. De hecho, me decía un compañero, un comentario genial, que es que esta es la psiquiatría quirúrgica. Es que eso iba. Allá Exacto, iba ¿no? yo. Y esto tiene un componente de psiquiatría quirúrgica importante, y tú tienes dentro de esa relación médico-paciente, dentro de esa entrevista, tratar de leer entre líneas cuál es la verdadera motivación que lleva a ese paciente a tu consulta. Si realmente esto se trata de un tema de un trasfondo depresivo, de un trastorno ansioso, de que tengo un problema familiar o de pareja o de cualquier otra índole, y yo quiero un cambio y pienso que esa cirugía me lo va a dar, cuando a lo mejor lo que necesito es apoyo desde otro punto de vista, ¿verdad? Terapia, quizás. Claro, tal vez. Pero lo cierto es que tenemos que situarnos en una visión integral del paciente, ¿no? Del todo. Y de la misma forma que tienes que ver su realidad. Porque, claro, hay pacientes que se quieren someter a un procedimiento, pero socialmente no pueden hacerlo. Bien sea por trabajo, porque no tienen acompañamiento, por familia, por diferentes cuestiones, porque es que esto se convierte en una tragedia si no va bien. Claro. Ahora, en ese primer encuentro, vamos a contarle a la gente cómo pudiera ser la ruta de alguien a quien le vayas a decir que sí, no que le vayas a decir que no, vamos por lo bueno. Para entender, porque solamente el punto del quirófano, ay, mira, y que pongan los teléfonos en silencio. Gracias. Qué bueno, Laurita. Da el Buen ejemplo. trabajadora. Da el ejemplo. Esa gente que le vas a decir que sí, esa gente que puede ser un candidato para pasar por un quirófano. El momento del quirófano yo creo que es el que más teme la gente. Sí. Pero bueno, después hablamos. Y se lo pasa buenísimo. Me la paso buenísimo. Pero eso hablamos después. De las anécdotas hablamos después. Claro que sí. Pero, ¿cómo es la ruta? Alguien contacta, que por cierto, Jesús tiene una clínica preciosa en Valencia, España, que se llama Sensabel. Yo los invito a que aquí abajo en la descripción les voy a dejar los links de todo. Que no es solo preciosa por lo preciosa, que es preciosa por el trato, porque además tienes un equipo maravilloso, no solo de médicos, sino desde la recepcionista hasta las enfermeras. O sea, eso es una gente que es una gran fortuna para nosotros. Tú has hecho una gran curaduría Sí, realmente ha sido un proceso de aprendizaje por parte de todos, porque bueno, yo soy un médico, yo no tengo formación ni gerencial, ni administrativa, ni de recursos humanos. Creo que ha sido un poco encontrar gente que resuena con el proyecto y que resuena con tu visión. Y que se sienten parte y que se forman Sensabel. parte. Entonces realmente creo que hemos hecho una bonita familia tanto en Valencia como en Madrid. Y bueno, la verdad es que hemos logrado un equipo que funciona y se amalgama muy bien. Estás operando en ambas ciudades de momento, ¿no? Sí. Fundamentalmente en Valencia, que es la ciudad donde vivo, pero sí que tenemos una clínica igualmente con grandes profesionales aquí en Madrid, y yo vengo una vez al mes, una vez cada 3 semanas más o menos. Bueno, de esas clínicas hablamos luego, pues siempre me quiero ir para Valencia. Pero vamos a contarles la ruta. Sí. ¿Cómo es la ruta de un paciente que llega a Sensabel, se entera de ti, ve tu before and after, dice, sí, yo quiero ir para allá, y quiero que sea además Jesús, porque Sensabel tiene algo. Es un poco Jesús dependiente, ¿no? En algunos aspectos sí. Sin embargo, he de decir que yo creo que una de las cosas buenas que hemos hecho nosotros jamás ha sido mi intención crear una clínica personalista. Ya. Primero porque considero que no soy capaz de dar el mejor resultado en todas las áreas de la cirugía plástica. Sería imposible. Tu expertise... Fundamental es cirugía de rejuvenecimiento facial, cirugía de mamas, y también hago mucha cirugía de contorno corporal, pero digamos que fundamentalmente cirugía de mamas y rejuvenecimiento facial. ¿Y en cuáles prefieres delegar? Por ejemplo, todo el tema de cirugía de nariz, en el caso de Sensabel lo maneja María Teresa. Que es ¿verdad? una genia. Que es Que espectacular. además es otorrino, que es un correcto. super plus en el caso de María Teresa. Efectivamente. También en Madrid, la doctora Irene Rivero, que lleva todo el tema de nariz también, que lo hace espectacularmente bien. Luego hay una serie de procedimientos. Por ejemplo, el doctor Condiño lleva todo el tema de la cirugía de acortamiento de frente, de la reducción de frente, que es un procedimiento
antes poco conocido, pero ahora a día de hoy sumamente demandado, pero que tiene que ser hecho por manos expertas. Claro. Todo el tema de la cirugía de preservación mamaria que la lleva la doctora Pérez Plaza, la doctora Lorca, con el tema de las orejas, todo el tema de la cirugía genital. Bueno, en fin, todos los cirujanos están bien capacitados en la mayoría de las áreas, pero yo creo que hay que tener un área de enfoque, ¿verdad? Nicho. En la cual de alguna manera ese nicho tú puedas hacerte más experto. Total, Sí. total. Ahora, hablemos de nuevo entonces de la Exacto. ruta. Bueno, Llegan a hablamos de la ruta. consulta. Llega un paciente y llega a la consulta. Ajá. Lo que nosotros hacemos de un tiempo para acá es que con el paciente que contacta con Sensabel por las diferentes vías, bien sea a través de las redes sociales, a través de la página web, telefónicamente, ese paciente se hace una preconsulta. Ok. Y parte de nuestro equipo tiene con ese paciente, antes del día de su consulta, una entrevista. Entonces, esa entrevista nos ha enseñado a poder, de alguna manera, discriminar, previo a la primera visita, información de interés de cara a ese paciente. ¿Por qué? Porque a veces, como humanos que somos, es muy difícil romper el hielo. Claro. Es muy difícil a veces llegar a una primera visita y decir, oye, mira, ¿por qué estás tú aquí? Porque no es lo mismo que tú vayas al cardiólogo y le digas, mira, es que tengo una arritmia. Bueno, que eso está claro y no hay que romper ningún hielo. Pero es Claro. que, oye, una mujer que a lo mejor viene de su casa con 3 hijos, 2 cesáreas, dice, bueno, vine al cirujano plástico y estoy avergonzada porque me tengo que desnudar frente a este señor, ¿no? Bueno, con esa paciente se tiene una preentrevista, se le transmite tranquilidad un poco qué es lo que vamos a hacer, cómo va a ser el día de su primera visita y se saben datos relevantes de ella. Ya. Esa información se me traslada a mí y al resto de los cirujanos que en ese día tengan consulta. Y nosotros estudiamos los casos antes de las primeras visitas. La mayoría de los oficios que conocemos hoy en día van a desaparecer porque ChatGPT ya está haciendo todo por uno. Pero tú, como profesional, no tienes por qué morir. De hecho, es el mejor momento para crecer. Quiero hablarte de quien me está salvando a mí, Whiplash Academia de IA, la plataforma más actualizada del mundo hispano y todo con tutoriales prácticos. Aprendo cómo automatizar la atención al cliente, cómo crear contenido con agentes, cómo crear mi propio clon digital, cómo escribir mejor o diseñar, de todo con IA. Y aquí te dan el paso a paso actualizado con cursos nuevos cada semana. Pierde el miedo a la inteligencia artificial. Quiero que aprendas conmigo a ganar más haciendo menos. Ingresa en whiplash.com y empieza hoy a construir la versión irreemplazable de ti. Te dejo el link aquí en la descripción. Entonces sabemos a qué viene ese paciente, qué antecedentes tiene de interés, si su madre tuvo alguna situación por un cáncer, si tiene hijos, si no tiene hijos, si los está buscando, si era obesa y ahora mismo no lo es, si se sometió a un bypass. O sea, diferentes cosas que te permiten saber por dónde viene ese paciente. Entonces ya con esa información, pues se le da la cita y tenemos la primera entrevista. Esa primera entrevista, por supuesto, es personalizada con el médico y con el personal que nos acompaña durante esa consulta médica. La hacemos. Se habla del procedimiento, se habla del diagnóstico, se explora al paciente y se establece un plan quirúrgico. Ustedes además tienen algo maravilloso que es que podemos vernos en el después. Claro. Con toda la tecnología que tienen de En algunos IA. casos sí, a día de hoy efectivamente todo el tema de la simulación, sobre todo para cirugía mamaria y cirugía de nariz, nos aporta una información importante. Eran herramientas que antes no teníamos. Correcto. Pero sí que es cierto que a día de hoy eso nos va a ayudar bastante a calibrar un poco las expectativas. Y lo más importante, yo creo que la realidad virtual lo que más nos ayuda es a autorreconocerse. Ya. Porque una Tú cosa... te vas a ver así. ¿Te Claro, gustas así? claro. Y una cosa y también es importante que tú te veas antes. Ya. Porque hay mucha gente que dice, no, bueno, es que yo no tengo el pecho tan caído, ¿sabes? Pero es que en el momento en que tú haces una simulación y efectivamente esa realidad virtual se ve en tridimensión y tú rotas esa imagen, dices, ¿No lo ¿estás tienes? segura con eso que me dijiste? Ya. Wow, la gente se choca, ¿sabes? Entonces, eso yo creo que es muy importante para que la gente asuma de dónde partimos. Ya. Porque eso es fundamental. Bueno, hecha esta entrevista, ese paciente se le ofrece un plan terapéutico y pasa con nuestras compañeras que son las responsables del manejo de pacientes. ¿Cómo un plan terapéutico esa parte? Un plan terapéutico es que, por ejemplo, si tú te ves conmigo y yo te digo, mira, en tu caso vamos a hacer una cirugía de rejuvenecimiento facial, un lifting de tales características, pues bueno, tú tienes que saber que antes del lifting vamos a hacer tales cosas. Ya. Que el lifting requiere un día entero para tu cirugía, que vas a pasar una noche en el hospital, que tienes que tener compañía y tienes que tener en cierto modo un reposo relativo durante los primeros días. Y lo más importante, que tienes que cumplir con un postoperatorio. Porque es que muchas veces la gente se piensa que es, me operé y se acabó. No, hermano. Pero es que esto es allí donde empieza la película, ¿no? Y como siempre, reitero y mucho el mensaje para mis pacientes, es tan importante la cirugía como el manejo postoperatorio. Oye, y están casi que a nivel, ¿no? Te diría que es el 50%. O sea, no es como el tema de la dieta, que es 70% alimentación, 30% entrenamiento. No, aquí yo creo aquí que es es un 50-50. 50-50. Y cada día estamos más convencidos
de que es un 50-50. Entonces, claro, hay que tener una serie de protocolos de manejo postoperatorio importantes y el compromiso por parte del paciente. Claro. Porque está claro, lo que no nos cuesta no nos duele. No, pero esto cuesta. Efectivamente, pero sobre todo a nivel de esfuerzo, porque la gente muchas veces relaciona lo económico con simplemente el valor de las cosas. No, pero es que tú estás poniendo tu vida en esto, estás poniendo tu futuro, estás poniendo la estabilidad de tu familia, estás poniendo muchas cosas. O sea, es una decisión importante. Entonces, no lo tomes de una manera tan banal. No es tan deportivo. Efectivamente, no es tan deportivo. Total que, bueno, una vez establecido ese plan terapéutico, plan quirúrgico, digamos, en el caso de que se vaya a hacer una cirugía, se pasa con nuestras compañeras de manejo de atención al paciente, se ven las fechas probables, se ve, por supuesto, el presupuesto, se ve todo el tema del manejo preoperatorio y con esto ya se establece cuándo ese paciente se va a operar para que acuda a posteriori para una visita preoperatoria. Okay. En esa visita preoperatoria, ese paciente va a tener la aclaratoria de todas sus dudas, sus fotografías preoperatorias. Ay, las fotos son las fotos que son, bueno, que muchas veces son la parte más dura, la parte criminal, ¿no? Porque nos vemos ahí. Claro, es que es muy duro. Cuando nosotros nos vemos nuestros defectos y nos vemos frente a una cámara y decimos, wow, es que yo no soy así. No, yo siempre le digo a las muchachas de tu equipo, le digo, ponle clave a esa foto. Sí, efectivamente, tal cual. Y es que muchas veces la gente no somos conscientes de lo que realmente somos. Y te advierto que en eso los hombres somos peores, con diferencia que las mujeres. ¿Ah, sí? Pero totalmente. O sea, el hombre es muy narciso por definición. Más. Claro, somos narcisos por definición. Y entonces la mujer normalmente cuando dice que tiene un detalle, lo tiene, porque tiene una autoconvicción bastante importante, un autorreconocimiento. El hombre es un narciso. Tú puedes estar gordito, medio deformado, pero no te crees que estás bueno, ¿sabes? Pero la mujer no. La mujer cuando te dice algo es criminal. Tiene la razón. Entonces, en este sentido se hacen esas fotografías, se da toda la documentación, toda la medicación preoperatoria y bueno, ya se deja al paciente preparado para el día de su intervención. Y el día de la intervención, ¿qué ocurre? Porque ese es el día quizás al que más se teme, la llegada, con quién estoy, la entrada a quirófano, el frío. Eso es. Alguien que a lo mejor nunca ha estado en un quirófano y no sabe qué sitio tan bonito es ese. Sí, mira, fíjate, eso que tú estás diciendo es una realidad. Dentro de las estadísticas globales de cirugía plástica, la causa número 1 de temor del paciente quirúrgico es la anestesia. Es el miedo, es el quirófano, ¿verdad? Entonces, trabajamos mucho de la mano de nuestro equipo de anestesia para brindar a ese paciente seguridad. ¿Cómo se llama mi anestesiólogo favorito? Luis Cort. Luis Cort. Ese es el hombre de tus sueños, como varias veces le hemos dicho, ¿verdad? Entonces, claro, Luis, en este caso particular, bueno, ya lo conoces, pero bueno, todo nuestro equipo de anestesia, ¿verdad? Lleva a ese paciente de la mano. Previo a la cirugía tiene una entrevista telefónica, le transmite un poco lo que debe y no debe hacer antes de la cirugía. Sumado a la cantidad de exámenes que hay que hacer. No, indudablemente. Aquí no es a lo loco de venir Exactamente. Aquí la seguridad es lo que tiene que estar por delante. Pero entonces, bueno, llegas al hospital. Se produce la parte administrativa, el ingreso como en cualquier hospital y esa paciente pasa o el paciente pasa a su habitación. Lo normal de un hospital, toma de constantes vitales, una entrevista básica por el personal de enfermería, etcétera, y a ese paciente lo llevamos a quirófano. En quirófano lo tenemos todo preparado para que sea una experiencia dentro de lo que supone el rigor de la medicina, lo más humano y lo más normal posible. Es decir, ponemos musiquita, la que el paciente quiera, calentamos el quirófano, calentamos la cama quirúrgica. Es decir, hacemos una serie de cosas para que ese paciente que viene con esa ansiedad, porque muchas veces esa aprensión es más de la familia y los acompañantes que del paciente per se. Pues claro, tú te despides en la habitación, bueno, te van a quirófano, bueno, ojalá que vuelva. No sé si nos volvemos a ver. Entonces, claro, la paciente o el paciente baja muchas veces con un componente de culpa. Oye, me estoy metiendo aquí, porque lo cierto es que nuestra cirugía, al ser una cirugía de paciente sano, y hacer una cirugía de paciente electivo, claro, esa culpa te acompaña en el ascensor de decir, ¿por qué me estoy metiendo yo en esto? ¿No? ¿Y por qué si no salgo? ¿No? Y esos niños huérfanos. Claro, y hay que saber que estoy dejando unos niños, que a mi marido, que mi mamá, que mi trabajo. Bueno, entonces bajamos ese nivel de ansiedad, ese paciente llega al quirófano, lo tenemos que pintar, ¿verdad? Lo que llamamos nosotros la marcación preoperatoria. Tenemos que pintar las diferentes cosas que vamos a hacer y ahí nuestro equipo de anestesia toma el relevo, te cogen una vía periférica y a partir de ahí empieza la fiesta. Por supuesto, médicamente hablando, pues, pero te van a poner una serie de medicamentos que se llaman ansiolíticos, los que ampliamente conocemos, pero esos son ansiolisis de alto nivel. Yo pido siempre, por si acaso les sirve de dato, ese ansiolítico desde la habitación. Desde la habitación, sí, te conocemos. Es que tú vas muy mimada. Entonces, claro, pero lo cierto es que no se lo aplicamos hacia todo el mundo porque no todo el mundo reacciona igual, porque los ansiolíticos son como el alcohol. Entonces hay gente que se pone violenta con los ansiolíticos. No, entonces, es como el mal borracho. Yo soy buena copa. Claro, efectivamente. El buen borracho se relaja, disfruta, goza su borracho.
En cambio, el otro se puede poner mal. Entonces, Sí. en cualquier caso, en la mayoría de las cuestiones lo hacemos abajo. Ya. Y ese paciente está inmediatamente monitorizado, pero tú ves que al pasar esos fármacos, wow, cambia esa energía, Sí. ese paciente se relaja y por supuesto todo el equipo lo está acompañando mientras ese paciente se duerme. Pasa algo, y aquí se me va a poner anecdótica porque ese es un gran temor. La frialdad que hay alrededor de una cirugía puede, inhibirte no es la palabra, te puede chocar. O sea, el hecho de que, póngase ahí, la vena, la cosa, tal, la Correcto. vía. Honestamente, yo lo que he sentido con ustedes es un acompañamiento desde el Claro. minuto uno, ¿sabes? Tú vas en la camilla, así acotadito, ya con tu cosita, y tienes a Luis aquí, al Claro. anestesista, o sea, anestesiólogo, aquí se dice anestesista, y te va hablando, ¿sabes? Claro. Tú vas diciendo incoherencias, pero no importa, él ya está acostumbrado a que le digan incoherencias. Totalmente. Pero es un acompañamiento humano, que es lo que yo siento sí, esa es la razón por la que yo siento que los médicos venezolanos siguen teniendo tanto éxito en el mundo. Pero ¿Sabes? absolutamente. Y eso que Luis es español, pero ya él se mimetizó con Bueno, es que al nosotros. final yo creo que los médicos extranjeros que hemos venido a formarnos aquí, hemos venido a aportar. Claro, Y de la misma forma hemos aprendido de grandes compañeros españoles y europeos que son extraordinarios. Correcto. Pero bueno, sí que es cierto que la medicina en Venezuela tiene fama. Y tiene fama Tiene por dos buena razones. fama. Exactamente. Por un alto nivel científico y por una gran calidad humana. es lo mejor. Ciertamente, todos los que nos hemos formado en una escuela de medicina venezolana hemos sido entrenados a que el paciente es lo primero, a que tú literalmente te casas con el paciente. Y como nos enseñaron nuestros maestros, ante una complicación, la complicación se abraza, Ya. porque todos las tenemos y forman parte de nuestra vida. Como decimos nosotros, el único cirujano que no tiene complicaciones es el que no opera. Claro. Y el que dice que no tiene miente. Esto es una realidad. ¿Cuál es bueno, terminemos la ruta, que te quiero Sí. preguntar algo sobre Bueno, eso. entonces viene el quirófano, esa paciente o ese paciente se duerme placenteramente. Porque es que lo que tú decías, muchas veces este proceso se deshumaniza porque la gente va en contra del reloj, contra el tiempo. Nosotros no es el caso, es decir, nosotros no tenemos una agenda saturada de procedimientos quirúrgicos. Cuando vamos a organizar un viaje queremos que nos asesoren y queremos eventualmente que nos asesoren personitas, seres humanos. Pues eso es The Travel Shop, con una tienda física allí cerquita de Gran Vía, que además te pueden financiar todos tus viajes. Tienen un WhatsApp con atención 24/7 para ti, porque no importa que sea un viajecito pequeñito, tú un fin de semana de aquí a Florencia, por ejemplo, o que sea tu luna de miel, o que quieras hacer una autocaravana por, no sé, por todo Fuerteventura, lo que sea que tengas en mente, la gente de The Travel Shop lo lleva a que sea una realidad. Eso es The Travel Shop, tu tienda de viajes. Sabemos lo que van a durar y sabemos lo que podemos programar por día. Y dado además que toman en cuenta, perdón que te interrumpa, toman en cuenta posibles complicaciones, escenarios, Claro, dudas, claro. susto, llanto. Absolutamente, qué sé y yo. nosotros nos regimos por una cosa que se llama efecto checklist, igual Ajá. que lo hacen los aviones. Ya. Entonces, aunque parezca que no, ese personal está revisando el equipo de enfermería, el equipo de anestesia, el cirujano, qué es lo que está pasando Ya. en todo momento. Entonces, oye, mira, la vía está tomada, tiene la tensión arterial, está monitorizada, las constantes vitales, o sea, todo el mundo está Pendiente. aunque parezca que no, porque te estamos haciendo la experiencia agradable, ¿verdad? Oye, y no hay nadie que esté descuidando la cabina de mando. Claro, claro. Me explico, porque ese vuelo tiene que salir bien. Entonces, claro, intentamos que dentro de lo cómodo haya un rigor. Claro. Y eso tiene que ser así. Entonces, ciertamente, al ser una cirugía electiva, nosotros no tenemos la necesidad de dormirte rápido, ni dormirte violentamente, ni despertarte de la misma forma. Entonces, esa paciente se duerme muy tranquila, se despierta muy tranquila, y hay dos cosas que son fundamentales para una buena recuperación. Despertarse sin dolor y despertarse sin frío. Ay, Y eso está frío, increíble, sí. eso está absolutamente demostrado. Entonces, esa es una de Esa las grandes tembladera que a cosas. veces te da, Esa qué es una de las horrible. grandes cosas que para nosotros ha sido, digamos, un empeño importante y garantía de satisfacción por parte de nuestros No pacientes. se lo pueden trasladar a los obstetras, porque yo Sí. recuerdo luego de mi cesárea, que lamentablemente fue cesárea, pero afortunadamente salió quien salió de esa cesárea. Claro, esa belleza. Oye, yo creí que me iba a morir del frío que tenía, de cómo temblaba y de lo desagradable, porque además estaba tirada por ahí en una Sí, sala de pues recuperación. ese tipo de cosas, lamentablemente, son esos recuerdos negativos dentro de un proceso, ¿verdad? Que ha debido ser un poquito más satisfactorio, ¿sabes? Pero insisto, es que a veces deshumanizamos un poco el proceso. Ya. Entonces, bueno, en nuestro caso particular hay que acompañar. Entiendo. Esa paciente que sale del quirófano o ese paciente que sale del quirófano pasa a un área de recuperación, pasa unos minutos mientras tiene lo que llamamos nosotros otra vez contacto con el medio, ¿verdad? O adaptación al medio, y una vez que tú estás consciente, que ya hablas, que estás bien, puedes estar adormilada.
pero tú pasas a tu habitación ya respirando espontáneamente, tranquila y consciente de atender a órdenes y a tu hospitalización. Ya. Inmediatamente después, al día siguiente o a los 2 días, ya empieza el proceso postoperatorio. Que eso ya es responsabilidad, no solo del médico, sino del paciente. Totalmente, y del paciente en gran medida. ¿Cuál es el porcentaje, en tu caso, según tu experiencia, de intervenciones no exitosas? ¿Hay mucho riesgo? Esa es una pregunta buenísima. Es una pregunta buenísima porque a la mayoría de la gente no le gusta asumir que la cirugía plástica es una especialidad médica. Y que como la medicina puede tener complicaciones. Desgraciadamente puede tener complicaciones graves, entre ellas la muerte. Claro. ¿Okay? Bueno, que por sabemos, supuesto. Gracias a Dios son como casos muy aislados. Gracias a Dios son casos excepcionales. Sí. Y de hecho nosotros, todos los cirujanos plásticos del mundo, por lo menos la gente que trabaja seriamente en esto, pertenecemos a una fuerza de trabajo que intenta tener mortalidad cero. Claro. Y hay una serie de protocolos que van en esa dirección, ¿verdad? Claro. Pero bueno, hablemos de la cotidianidad. Lo cierto es que se establece por las estadísticas que un 20% de casos, entre un 20 y un 25% de casos, pueden no ser satisfactorios. ¿Y qué significa no ser satisfactorio? Olvidándonos del porcentaje que pudiera ser que muera el paciente. Sí. ¿Qué es no satisfactorio? Bueno, para no ti? satisfactorio puede ser que tú puedas tener una asimetría. Pongamos un ejemplo. Te operamos de una mama y a lo mejor una areola quedó diferente a la otra. Una mama un poquito más baja que la otra. Una cicatriz quedó torcida. Bueno, eso hace el resultado insatisfactorio, por supuesto. Hay complicaciones mayores y complicaciones menores. Claro. Eso se entienden como complicaciones menores y lo importante es que en la mayoría de los casos pueden ser susceptibles de mejora. Claro. Pueden ser susceptibles de mejora. Con una intervención, una segunda Por intervención. supuesto, por supuesto. Pero es una cosa que el paciente tiene que entender y asumir, y siempre lo tratamos en consulta, antes de operarse. Porque, por ponerte un ejemplo, en tu caso que tú hiciste una cirugía de rejuvenecimiento facial, algo que puede suceder es que en el postoperatorio inmediato de una cirugía de rejuvenecimiento facial uno tenga una pérdida de movilidad de alguna de las ramas del nervio facial que es transitoria en el 98% de los casos. Y se va a recuperar. Pero puede ser que la primera semana tú tengas, oye, es que no puedo mover exactamente el labio, se me sale un poquito el agua. Como cuando te han anestesiado en el odontólogo. Claro, un paciente tiene que entender que eso forma parte de los riesgos, aunque la cirugía haya salido muy bien, ¿verdad? Y esto es algo particularmente cierto ahora en un mundo en donde hay tantos procedimientos de medicina estética y las caras que operamos en un 60% o 70% de veces no son caras vírgenes. Claro. Porque son tejidos que están infiltrados, que en muchos casos tienen hilos tensores, que en otros casos tienen hidroxiapatita, que tienen diferentes sustancias. ¿Qué? Bueno, hay una sustancia que se llama hidroxiapatita cálcica, que es un material de relleno, semejante al ácido hialurónico, pero diferente en su composición, que se utiliza con la intención de formar hueso y dar en algunos casos una especie de apariencia de rejuvenecimiento. Cuando está bien indicado puede ser que funcione bien, pero cuando está sobreindicado pues da problemas como toda la vida. Claro. Pues muchas veces pensamos que la juventud la vamos a obtener a base de volumizar. Y eso no es verdad. La volumización lo que hace es a veces hacernos ver más grandes, más gordos, pero no necesariamente más jóvenes. Y más deformes. O sea, efectivamente. Por eso es que hay que tener límite. Claro. ¿Entiendes? Es lo mismo que la cirugía mamaria. No se trata de ponerse el implante de 700. O sea, hay que buscar ese equilibrio armónico dentro. Claro. Y yo creo que la medicina y la sociedad en general va para allá. Es decir, los que ya tenemos cierta experiencia vemos que anteriormente se demandaban una serie de procedimientos y una serie de volúmenes que a día de hoy no están en boga. Pero es que además yo lo que escucho recientemente es más bien la retirada de las prótesis. Eso, ¿no? De eso vamos a hablar ahora, sí. Pero bueno, volviendo a eso que me comentabas de las complicaciones. Ajá. Está en torno a un 20% que tengamos complicaciones y resultados insatisfactorios. Y esto depende de varias causas. Hay causas técnicas, es decir, inherentes al cirujano, porque el cirujano es un ser humano y se puede equivocar. Tú puedes tener como cualquiera un mal día. Tú puedes tener a lo mejor una mala indicación y equivocarte, porque insisto, tú no lo haces desde la mala intención, pero es que esto forma parte de lo que ocurre. Bueno, no eres infalible, eres pero humano. Absolutamente. Claro. Pero muchas veces se idealiza la figura del cirujano plástico en particular y se dice, no, es que él no se puede equivocar. No, es que sí te puedes equivocar y te puedes equivocar de una manera a veces imprevisible, ¿verdad? Luego hay complicaciones inherentes al paciente, pues yo te puedo operar con la mejor de mis intenciones y con la mejor de mis capacidades. Pero es que si al día siguiente tú te me vas para una fiesta y te pones a bailar, cosa que me ha pasado, ¿verdad? O coges y te arrancas un drenaje porque es que tú consideraste que eso te molestaba porque ese tubito era incómodo. O te quitas un vendaje antes de tiempo. O la cosa más tonta te vuelve loca. Exactamente.
no sigues la dieta, no sigues tu postoperatorio, vamos a tener un mal resultado. Ya. Y luego hay cuestiones inherentes a los dispositivos que utilizamos, que en el caso particular de los cirujanos plásticos, lo más importante son las prótesis mamarias, ¿verdad? Bueno, las prótesis mamarias pueden dar complicaciones en un momento determinado, las prótesis de glúteos, la tecnología que utilizamos para la cirugía de contorno corporal. Bueno, todo esto puede ser causa de complicaciones, pero hay que saber que un paciente que se somete a una cirugía asume que paga un precio. Y no me refiero a un precio económico, me refiero a un precio de asumo que voy a llevar una cicatriz, asumo que puedo tener un resultado insatisfactorio, pero oye, la recompensa si todo sale bien es que voy a estar muy contento, muy feliz, muy satisfecho y es lo que logramos gracias a Dios en la mayoría de los casos. Pero bueno, no somos perfectos como no lo es la medicina, efectivamente. Médicos. Mira, has tocado un punto que creo que es importante que lo conversemos, que es el tema de lo satisfecho que puedes quedar luego de una cirugía y de la decepción que puedes tener al tiempo, al año, por no seguir las indicaciones y que la cirugía no funcione, pero hablemos en particular de casos que no sé si se sigue llamando así porque esos nombres cambian a cada rato, cuando te haces una lipo, por ejemplo. Que bueno, terminas guau, pero luego sigues comiendo comida rápida, sigues sin hacer ejercicio, sigues y bueno, echas para atrás y tienes que volver a, no sé, a recurrir a otra cirugía. Correcto. Sí, en eso tienes toda la razón. Mira, por eso, y lo has dicho tú a lo largo de la entrevista, es importante que el paciente forme parte de este proceso. Y definitivamente nosotros hacemos todo lo que está al alcance de nuestras manos por integrar al paciente en esa ruta. ¿Verdad? Para que el paciente entienda que esto no es una cuestión de que yo pongo mi cuerpo, me operaron y ya está. De hecho, lo has escuchado tú muchas veces, el famoso comentario de que a mí me hicieron una lipo y me engordaron. Eso es una cosa ampliamente escuchada. No. Bueno, pero eso lo escucha uno, muchísimas veces, ¿sabes? O sea, me inyectaron grasa. A mí me ha pasado en consulta N cantidad de veces. No, es que a mí me operó el doctor fulano y tal y lo que hizo fue engordarme. Entonces, claro, tú te quedas, ya, espérate. Por supuesto, estas cosas no suceden. Ningún cirujano lleva a un paciente a un quirófano a engordarlo. Claro. Lo que pasa es que desde el punto de vista psicológico siempre es más fácil que otro tenga la responsabilidad que no la tengas tú. Y esto en todos los aspectos de la vida, ¿no? La no responsabilidad. Entonces, bueno, lo que pasa es que si tú no tienes un cambio de hábitos, y te digo, en nuestro equipo, nosotros, nuestra nutricionista clínica, que es Vanessa Fernández, que para mí es una pieza fundamental dentro de nuestro equipo, no hay paciente que operemos nosotros que no pase por sus manos. Y esto, entendiéndose que el paciente esté bien metabólicamente o que no lo esté. Porque el paciente tiene que entender que tras una cirugía de contorno corporal, tras una cirugía de mama, hay un compromiso de seguir adelante con este proceso. Porque si tú quieres seguir con tu rumba, con tu bailadera, con tu bebedera, con tu no sé qué, por ejemplo, es que a veces pensamos que el alcohol no engorda. ¡Hombre! La cantidad de calorías que te metes en alcohol, porque claro, yo tengo pacientes que no, yo es que desayuno un café negro con un huevo y almuerzo un atún, pero por la noche me meto una botella de vodka. Bueno, perdóname. Bueno, vodka todavía. Vodka todavía pasa temblando, ¿no? Pero sí, o sea, esto pasa mucho. Claro. Esto pasa mucho y ciertamente la gente se mete mucho alcohol en determinadas oportunidades, malas dietas, trasnochos, no sé qué. Bueno, es que esto es un todo. Claro. Esto es un todo. Entonces, por eso es que la medicina ahora está virando ya no solamente la parte estética, sino estética / bienestar. Entonces tenemos que ir hacia el bienestar. Bienestar psicológico, bienestar emocional, bienestar psíquico, que realmente estemos bien, aparte del cuerpo. Claro. Pero es que si tú no estás comprometida con ese proceso, no vas a ninguna parte. Déjame contarte algo que te va a interesar. Si alguna vez te has planteado mejorar alguna parte de tu cuerpo, bien sea por estética, por bienestar o por pura confianza, tienes que conocer Sensabel. Sensabel es una clínica de referencia en cirugía plástica, medicina estética y tratamientos avanzados con sedes en Valencia y Madrid y con un enfoque que a mí me encanta. Son resultados naturales, seguridad médica y una atención maravillosa desde el primer contacto. Sus doctores son especialistas reconocidos en áreas como cirugía mamaria, rejuvenecimiento facial y rinoplastia con técnicas que realzan sin transformar y mantienen la armonía de tu rostro. Pero lo que realmente los hace diferentes es cómo te acompañan desde el minuto 1. Te hacen un diagnóstico personalizado, seguimiento real, resultados que se ven y se sienten. Nada de propuestas estándar porque todo se adapta a ti. Así que si la idea de mejorar alguna parte de tu cuerpo sin dejar de ser tú te está dando vueltas en la cabeza, puedes pedir tu primera cita de valoración y vivir la experiencia Sensabel. Sensabel, tu mejor versión con la mejor compañía. ¿Qué te cuentan los pacientes? Mira que hablamos casi siempre en femenino, pero ahorita quiero que toquemos el tema de los hombres también. Pero ¿qué te cuentan los pacientes en general en consulta que nada tiene que ver con cirugía, que
te lleva a un lugar más de psicólogo que de cirujano plástico? Muchísimo, muchísimo. Mira, yo creo que una de las cosas que uno aprende en la consulta es a escuchar. Claro. Porque cuando tú empiezas, insisto, y esto es la parte de la madurez, ¿no? Cuando uno empieza, normalmente eres tú el que encabalgas la conversación y de alguna manera eres como muy técnico, ¿no? Mi experiencia ha sido que con ese paciente que eres excesivamente técnico, al final, él no te está escuchando. Ya. Bueno, sobre todo porque no entendemos cuando hablan de blefaroplastia. Sí, ¿no? efectivamente, exacto. Entonces ¿Qué? ese paciente está como... Y tú le estás hablando, y al final Correcto. terminas una entrevista de 45 minutos y el paciente te dice, perfecto. ¿Cuándo Y me entonces, opera? ¿cómo es? ¿En qué consiste lo que usted me iba a hacer? Y tú dices, no lo puedo creer, ¿no? Pero es que es verdad. Entonces, tú tienes que aprender a escuchar. Y como bien decíamos al principio, esta especialidad tiene un gran componente de psiquiatría quirúrgica, mal utilizando el nombre de psiquiatría, pues, pero que realmente tú tienes que ser un buen escuchador. Aunque el término no esté bien empleado. Tienes que aprender a escuchar a ese paciente y ver ese subterfugio Un de buen por oyente, qué como estoy decíamos aquí. en el colegio. Efectivamente, ¿por qué estoy aquí? Tienes que ser un buen oyente. Entonces, ¿Qué muchas te han veces... contado? ¿Qué te han dicho? Cuenta. Mira, de todo. Te puedo decir de mujeres que en un momento determinado, amando a sus hijos, claro, ven tal cambio corporal tan radical, porque como decían mis maestros de obstetricia, ¿quién ha dicho que el embarazo no es una enfermedad? ¿Verdad? Ven un cambio Ay, tan Dios mío. radical a nivel de su cuerpo que dicen, yo amo a mis hijos, pero los odio por lo que me han hecho. Wow. Esta no soy yo, ¿verdad? Y de repente ves una mujer de 35, 38, 40 años, 45 años. Claro, que es que la comparas con el marido, pero es que ella ha pasado por 3 cesáreas, 2 embarazos gemelares, y está Y 5 años amamantando. emocionalmente destrozada Ya. porque es que no se reconoce. Entonces esa mujer cae en una depresión, esa mujer cae en un abandono, no quiero socializar, pues yo no quiero ir para esa fiesta porque no quiero comer, no quiero ir para la playa, ¿no? Es así. Y lo cierto es que con la democratización de la cirugía plástica, que ahora todos tenemos acceso al conocimiento, a la imagen, cada vez se demanda más esto. O sea, eso eran las mamás de uno o las abuelas de uno que, bueno, parían 6 muchachos y se quedaban así y no hacían nada al respecto. La mujer a día de hoy, en general, eso no lo soporta, no lo tolera. Pero claro, he escuchado de todo, bueno, situaciones de ese tipo, de que amo a mis hijos pero los detesto por esto, de que es que ahora estoy en una rivalidad con mi marido porque él se está cuidando y resulta que mi marido ahora se convirtió en cross trainer y hace aquí, hace allá y no sé cuándo en crossfitter y resulta que yo estoy engordando y bueno, yo voy a ir contra ese tipo. O bueno, a lo mejor me estoy separando y yo quiero volver a salir al mercado. Ya. Bueno, tantas cosas, pero bueno, la realidad es que, bueno, y por otra parte, sorprendentemente, la gente quiere sentirse bien y tú ves mujeres y hombres de determinada edad que están impecables. Y gente que dice, bueno, mira, sí, yo reconozco que tengo 70 años, 75 años, pero es que yo no me quiero ver de determinada forma. Me quiero ver perfecto tal como emocionalmente me siento porque le das un número. Totalmente. Ya está. Y si Entonces, te sientes por dentro de 20, bueno, no te vas a ver de 20. claro. Yo tenía una amiga que ella decía algo que me parece muy, muy sabio. Ella decía, nosotros lo que tenemos que tratar es de ser la mejor versión de cada década. O sea, a los 40 Válido. no parecer de 30 ni de 20, sino de 40, pero una versión Mejorada. bella de los 40, bella de Sí. los 50, bella de... Bueno, yo todavía no estoy preparada para las canas, aunque ellas están ahí, ¿no? Pero Claro. yo no estoy preparada. Y hay cosas que algunas sí están preparadas y otras no, porque ahora, por ejemplo, en las alfombras rojas, ciertas actrices que salen con sus canas, salen sin maquillaje. Pamela Anderson, por ejemplo, que dijo, no me pongo más maquillaje. Correcto. ¿Quién fue que...? Bueno, muchas. O sea, el tema de las canas es una cosa que además se ve precioso. Porque, ¿qué pasa con las canas, por ejemplo? Que no tiene nada que ver con cirugía plástica. Que en un hombre se ven súper sexy. ¿Sabes? Yo veo un hombre con canas y digo, empezando por mi marido, digo que no te vayas a pintar el pelo. Claro, ¿sabes? claro. Y luego, en una mujer, oye, las mujeres empoderadas dicen, ¿sabes qué? También se ve sexy en una mujer, déjatela. Y la verdad es que a muchas se le ve sexy, se le ve muy Correcto. lindo. Pero para la mujer está menos permitido envejecer. Pero sí, todavía tenemos una serie de estigmas, todavía tenemos una serie de estereotipos en relación a la mujer. Y eso que yo creo que se están rompiendo de una manera acelerada, muchísimas creencias. Pero sí, es verdad. A la mujer de alguna manera se le somete a un rigor más estricto que al hombre. Te diría que al hombre cada vez más. Ya. Pero ciertamente a la mujer, bueno, siempre ha sido víctima, en cierto modo, u objeto de ese juicio social. Ahora, y hablando de las mujeres, pero hablando de las redes sociales, tú que eres cirujano hace ya ¿cuántos años, Jesús? Mira, desde el año 2007. O sea, tú eres cirujano antes de las redes sociales. Sí, totalmente. Mucho antes. ¿Ha cambiado el requerimiento de tus pacientes desde aquella primera cirugía que hiciste, que a lo mejor llegaron a pedirte, qué sé yo,
a lo que piden hoy en día, que a lo mejor llegan con una foto de Así Kim es. Kardashian y te dicen, Sí, yo sí, quiero sí, estar sí. así. Totalmente, totalmente. Y mucho más una mujer como tú, tan conocedora de las redes. Lo cierto es que, y hablábamos de eso, de la democratización y la universalidad de las cosas. A día de hoy las redes sociales nos conectan con el mundo. Con el mundo y con Y algunas con cosas que mentiras. no son tan buenas, porque Exacto. todos sabemos que la realidad es como decimos nosotros en medicina, que muchas cosas son ciencia y a partir de ahí ficción, ¿verdad? Entonces, ciertamente, nosotros Qué bueno sabemos eso. que las redes sociales son una pantalla, porque pocas son las personas que comparten su verdadera realidad, su tristeza, su melancolía, su parte, su sombra, digamos, ¿no? Todo el mundo tiene luz en redes sociales, ¿no? Pero lo cierto es que al tener la capacidad de ver el mundo, el paciente a día de hoy quiere la nariz de Turquía, quiero el glúteo brasilero, Ya. quiero la mama europea, quiero el facelift americano. Quieren la ONU en el cuerpo, ¿no? Efectivamente. Entonces, esa paciente o ese paciente se presenta en consulta con una aspiración, con un ideal estético, que ahí es donde nos toca a nosotros muchas veces calibrar, porque hay cuestiones también propias de tu origen racial que te hacen imposible que por más que yo le eche piernas, jamás en mi vida voy a ser Brad Pitt, aunque me operen 700 veces. Estás muy no hay cerca. manera, no hay Estás muy manera, no hay cerca. manera. Tú eres el ¿sabes? Brad Pitt caribeño. Sí, exactamente. Entonces, claro, estas cosas parecen mentira, pero es que no suceden. Típica mujer latina, que la mujer latina es preciosa por sus curvas, por su grasa, por diferentes cuestiones, por su muslo, pero que entonces quiere ser la modelo francesa. Twiggy. Exactamente, eso no puede ser. De la misma forma que entonces quieren la prominencia de una mandíbula de origen árabe que no tenemos. Entonces, bueno, esta serie de cuestiones sí, cada vez los requerimientos son más locos. Entonces, tenemos que calibrar. Más loco. Porque además, las redes sociales nos han generado un problema que antes no existía, que es la selfitis. Wow, sí. Entonces, la selfitis hace que tú te veas cosas que antes no te veías. Claro. Y como la mayoría de estos teléfonos inteligentes tienen Filtro gran de una. angular y tienen grandes angulares, Claro. tú que sabes tanto de fotografía, nos deforman. Entonces De ya una. de entrada tú te ves con un ancho de cara que antes no tenías. Entonces ya tú vienes con un problema base. Bueno, pero hay que Entonces, entender que el gran angular te deforma. Eso también tenemos efectivamente, que pero aprender la algo de fotografía, gente, muchacho. pero la gente no lo entiende. Entonces, Ya. claro, tú ves mucha población, sobre todo joven, con una serie de traumas. Yo no salgo en fotografía, no quiero que me vean, no quiero que tal. Porque claro, además la que no necesariamente sea tan agraciada o que no se sienta tan segura o que tenga un problema de autoestima, inmediatamente está liquidada. Claro. Porque no salgo, pues, no estoy en la jugada. Ya. Entonces, ese paciente hay que realmente apoyarle y entender que nosotros no operamos redes sociales, no operamos selfies, sino que realmente hay que tener clara la indicación médica y asumir que esto es un procedimiento médico, que es un procedimiento quirúrgico. Pues se ven barbaridades. O sea, hay cosas que están haciendo por ahí de gente no formada, de gente que son unos mercenarios. Y tú dices, Dios mío, esto no puede ser, pero sí, es que hay pan para todo el mundo. El tema de los rellenos es grave, ¿eh? O sea, lo que yo veo en rellenos es una cosa que... Sí. Los rellenos mal utilizados, Sí, mal lamentablemente, utilizados, son claro. criminales. Sí, sí, estoy contigo. Como la cirugía, o sea... Pero totalmente todo- lo mismo que cirugías. Ahora mismo estamos viendo cirugías de rejuvenecimiento facial de gente que le están haciendo cicatrices transfrontales, cirugías que les hacen cicatrices a través de la cara. Unas cosas que tú dices, ¿qué es está esto que yo pasando? estoy viendo? Muchos deben estarlo viendo, que hay una cirugía ahora que no es el lifting, ¿no? No es el tal. Es como una cosa de gato, ¿no? Que es ojos Sí. y todo esto, que está muy bien, todos queremos esto para arribita, pero aquí en la mirada te llevan a un lugar que no es. ¿Qué es? ¿Cómo Correcto. se llama eso? ¿Qué es Bueno, eso? ahora hay unos que son efectivamente los cat eyes, estos que son muy famosos, y también lo llaman foxy eyes, otros, Foxy ¿verdad? Entonces, eso es una técnica de elevación de la cola de la ceja, que es una técnica supranatural. Es decir, realmente ninguna persona normal tiene una ceja de esas características. La mujer, desde el punto de vista estético, siempre debe tener la cola de la ceja un poquito más elevada que la cabeza de la ceja como la tienes tú. Y eso es estéticamente muy atractivo en la feminidad. Ahora, tener un ángulo excesivamente Te ves raro. vertical acá no es natural. Te ves muy raro haciendo claro, eso. Es verdad. Y entonces esto se hace endoscópicamente, se hace una pequeña incisión acá y desde allí se tracciona. He estado usando este parche desde agosto del año pasado y lo único que me ha ocurrido son puras cosas maravillosas. Lo que este parche ha hecho por mí y por miles de personas realmente es una locura. ¿Qué hace esto? Activa las células madre, que es lo primero que te pasa. Y te puedo adelantar que podrías notar cosas muy, pero muy chéveres, como por ejemplo
un sueño más profundo, vas a sentir más energía, vas a tener mayor concentración mental, menos dolores y molestias, te va a empezar a crecer el pelo, que te vas a morir de la felicidad, cicatrizas más rápido, sientes alivio en el dolor de espalda y todo lo que te va a traer son cosas positivas. ¿Te dieron ganas de saber más, verdad? Pues haz clic en el link que te dejo por acá, únete a mi comunidad y te respondo todas las dudas que puedas tener. Y no, esto no es magia, es ciencia. El problema es que no vemos, y es lo que yo siempre discuto con mis pacientes, tú tienes que pensar que tú vas a envejecer y que el tiempo continúa. Entonces, todo lo que se sale de la naturalidad lo vas a pagar muy caro. Ya. Y son esas mujeres que uno está viendo ahora de 60 años que tienen cuadritos, pero que les ves los brazos, les ves los glúteos, les ves las rodillas y dices, Claro. oye, aquí hay Aquí hay dos películas. Exactamente, Aquí hay dos dos películas fiestas. diferentes, ¿no? Entonces, esto pasa. Lo mismo, oye, con 25 años todo nos queda bien, hasta un calcetín en el pecho, ¿sabes? Claro. Pero si tú te pones unos glúteos desproporcionados con 25 años, puedes tener por seguro que la cirugía que va a haber dentro de 10 años va a ser la cirugía de reducción de glúteos y elevación de glúteos. Y estaremos haciendo en los glúteos test invertidas como hacemos en las mamas. Wow. Porque es tal el volumen que eso va para abajo. Test invertidas, o sea, Seguro. eso no ha pasado todavía. Bueno, hay cirujanos que lo han hecho, Pero digo, ¿verdad? no te ha tocado a No, ti. a mí no. Y digamos que la cirugía glútea no es a la que más me dedico, pero sí que es cierto que es el futuro, porque ya lo vemos. O sea, pacientes con infiltraciones de biopolímeros, con una serie de cosas, está el volumen que eso viene para abajo. Es que no hay otra manera. Lo mismo que las mamas excesivamente volumizadas. Entonces, hay que pensar que vamos a envejecer. No puede ser tan agresivo con la piel, no puede ser tan agresivo con los tejidos, no puede ser tan radical con las técnicas. Hay que ser conservador en general. ¿Qué cirugía suele ser la más, hablando de décadas, ¿no? La más solicitada a los 20, a los 30, a los 40, a los 50 y de ahí para adelante? Buenísimo. Mira, a los 20, las cirugías más importantes en mujeres es la cirugía de mama, indudablemente, y la cirugía de contorno corporal. Y la cirugía de mama... Hoy en día todavía, la de mama, todavía, sí. sí. La Yo cirugía pensé que de eso mama... estaba pasando de moda. No, para nada. La cirugía de mama sigue siendo la cirugía más demandada junto con la cirugía de contorno corporal. Sí que es cierto, como hablábamos, que cada vez vamos hacia técnicas de preservación y hacia resultados más naturales, es decir, resultados que puedan ser más estables en el tiempo. Porque no hay cosa que cambie más en el tiempo que la mama de una mujer. ¿Qué te voy a contar a ti como mujer que eres, sabes? Entonces, claro, viene una adolescencia que es un periodo muy radical hormonal. Luego, entonces, esa mujer se opera, si es que se opera joven, pero es que luego es mamá. Ya. Y da lactancia y se le cae el pecho y se vuelve a hacer una cirugía y le elevan el pecho, pero es que luego pierdo peso porque me hice maratonista. O sea, hay una serie de cosas. Me divorcié y me hice maratonista. ¿Y qué agregar eso? Efectivamente. Entonces, aquí tenemos una serie de cosas que van a cambiar mucho el órgano femenino. Entonces, hay que tener en cuenta que ese timeline es muy largo. Ya. Entonces, sigue siendo la mama y la cirugía de contorno corporal en mujeres, pero es que hay una De 20. cirugía muy importante que a veces no tomamos en cuenta, que es la reducción de las mamas, o sea, la mamoplastia de reducción. No hay cirugía más satisfactoria en el ámbito de la cirugía plástica que la cirugía de reducción de mamas, porque pensaríamos que la mujer se satisface más por aumentar. Pues por las estadísticas, la que más se satisface es la que se reduce. Wow. Porque la mujer que tiene las mamas muy grandes tiene problemas sociales por las mamas. No se puede vestir, le da vergüenza ir al gimnasio, no puede hacer ejercicio. Tema de espalda El tema de la también, ¿no? espalda, un dolor crónico cervical. Hay demasiadas cuestiones, irritación en la parte inferior del surco submamario. Ya. Entonces, ese tipo de cosas es realmente un problema médico. Y que quizá teniendo dimensiones más grandes es complicado que estén en su lugar, ¿no? O sea, Imposible. y lo que tú es un dices. tema gravitacional. Ya. Totalmente. Entonces, en los hombres, que los hombres ahora son el 20% de las cirugías. Ah, para allá iba. Exacto, para ahora preguntar. hablaremos de los chicos, de los hombrecillos. Entonces, ¿qué pasa? Los hombres es la cirugía de contorno corporal en los 20. Ya. Entre los 30 y los 40 las mujeres, la cirugía más demandada a día de hoy sigue siendo cirugías de contorno corporal, pero ya con ámbito resectivo, es decir, abdominoplastias, porque esa mujer probablemente ya ha Posparto. pasado por embarazos, ¿verdad? Ustedes tienen además un mommy... ¿cómo se llama? Makeover, un sí. mommy makeover, sí. Digamos que es esa es como- una manera ¡Chan, chan! de, sí, esa es una manera de comercial o una manera popular de hacer el conocimiento, de hacer del conocimiento la cirugía de elevación de las mamas, contorno corporal y abdominoplastia en una sola ¿Qué? intervención. Eso te iba a preguntar, en una sola intervención. En una sola intervención. Por supuesto, es una intervención que no es para todo el mundo. Ya. Es una intervención para una mujer sana. Es una mujer Y para valiente. pacientes idealmente menores de 50, Ya. ¿verdad? Y, por supuesto, que cumpla con una serie de características desde el punto de vista metabólico para que su cirugía sea favorable. Pero es una cirugía espectacular. Los cambios Sí. que se logran con un mommy makeover son increíbles. Vayan a la página de Sensabel, Sí, sí, al se logra- Instagram sí. o a la página, a la Sí, web sí, por también. supuesto. Van a ver unos
antes y después que... Sí, se hacen unos cambios bellos. Y realmente, yo te digo una cosa, yo creo que una de las cuestiones en donde yo más he visto un empoderamiento femenino es ver ese cambio de esa mujer que ya fue madre, que cumplió ese ciclo y tal, que su cuerpo quedó en determinadas condiciones y se opera. Wow, esa mujer es otra. Ya. Es otra, es increíble, ¿no? Pero es que es un cambio en la mirada. Ya no te hablo solamente en el cuerpo, es un cambio de actitud. Ya. ¿No? Entonces, bueno, entre los 30 y los 40 esto. Y a partir de los 40 hacia los 50 empieza la cirugía de rejuvenecimiento facial, Ya. la cirugía periorbitaria, que en cuanto al rédito estético, no hay cirugía que rejuvenezca más que los párpados. La Cuando se operan blefaroplastia. bien, la Yo me aprendí esa blefaroplastia, palabra. efectivamente. Porque una blefaroplastia bien hecha, como dicen los ojos, son el espejo del alma, ¿no? Entonces, claro, una mujer que tenga, o el hombre que tenga sus ojos bien abiertos, bien descansados, es una cosa maravillosa. Voy a contar una anécdota aquí Por brevemente. Yo me hice la blefaroplastia, no contigo, me la Sí. hice hace muchos años en Venezuela, porque yo estaba haciendo una novela y yo siempre he sido pro cirugía, pero yo sentía que la blefaroplastia no me hacía falta, por lo Correcto. tanto no me la iba a hacer. Y una televidente, que de verdad que la gente es atrevida, Durísima. toma una foto de mí en la pantalla del televisor en alguna novela que yo estaba haciendo. En esa época no había Instagram, había solamente Twitter. La publica en Twitter, me taguea y pone, ahora entiendo lo que es un párpado caído. Wow. Wow, wow. Salí corriendo a entender qué era esto, porque el párpado, yo no tenía el párpado caído. Y en efecto lo tenía. O sea, pero yo como que vivía con eso tranquila. Bueno. Y realmente lo que yo vi en un principio como una falta de respeto, no te metas con mi cuerpo, no hables del cuerpo de otro, lo agradecí porque además había un tema de visión también. O sea, realmente mi párpado estaba tan caído que estaba ya... Claro, disminuyéndote un poco el campo visual. Era muy loco. Entonces, Claro. lo que en principio fue como o sea, falta de respeto, qué horror hablar del cuerpo de otro, fue una Bueno, pero intervención. eso que tú estás comentando, y esto fue previo, digamos, a Instagram, etcétera. Pero, tú imagínate las dimensiones que tiene eso ahora. Ya. Porque el problema es que, bueno, y lo vives tú a diario, sobre todo una persona pública con una exposición como la tuya. El problema es que ahora todo el mundo es un reportero, porque Ya. todo el mundo tiene un teléfono y en cualquier momento tal, y resulta que tú tienes la posibilidad de verte en un concierto, en una fiesta, desde diferentes ángulos. Correcto. Porque es que resulta que tú, que ni te estabas haciendo una foto, pues te agarraron bailando desde aquí, desde aquí, desde aquí. Ves todos Oye, tus y cuando perfiles. tú ves todos tus perfiles dices, Dios mío, mira cómo me queda este vestido, me veo ridícula. Claro, Claro. el bullying o este tipo de comentarios fuera de lugar ya tiene una escala global, porque además te subieron Ya. sin que tú lo pidieras. Entonces, claro, ya esto tiene 12.000 millones de reproducciones, bueno, pues ya estás listo. Es muy Como no fuerte. te operes el párpado, estás liquidado. Entonces, Pero estabas ahí es- diciendo algo sobre esta zona que es importante, ¿no? Bueno, que la cirugía de rejuvenecimiento periorbitario es una cirugía de una recuperación Espérate, espectacular. Periorbitario es esto. Periórbita, sí, Ok. la periórbita, porque cuando hablamos de párpado no operamos normalmente solamente el exceso de piel del párpado superior o el inferior, sino tratamos de llevar ese concepto de rejuvenecimiento al área, Ya. porque forma parte del área estética toda esta región, ¿verdad? Que es lo que nosotros llamamos el área de la mejilla. Que es el que to- cuando se inyecta demasiado se ve bastante Claro, porque preocupante. es demasiado volumizado. Y también lo que es el arco orbitario superior. Vale. Entonces, si nosotros tenemos una paciente que puede tener exceso de piel, que puede tener, pero que tiene la ceja muy caída, oye, no le elevas la ceja, queda igualmente mal. Te fuiste a las 10 de la noche de la fiesta y terminó a las 2. efectivamente. Si yo aquí no te restablezco el volumen con tu propia grasa, etcétera, y te lo acorto, no te va a quedar bien. Entonces, esta serie de cosas hay que estudiar integralmente el paciente. A veces hay que tratar con láser, hay que poner un Ya. poquito de vitaminas, hay que hacer diferentes cosas para mejorar la calidad de la piel, radiofrecuencia, bueno, diferentes cuestiones. Pero es un rejuvenecimiento integral. Eso es entonces a partir de los 50 junto con el tema, El del tema lifting. del lifting facial. Y por supuesto, esto que tú estabas comentando, que a día de hoy es una cirugía que está ganando mucho valor, que es la cirugía de explantación mamaria, la retirada de prótesis. Hay una generación de mujeres a partir de los 70, a partir de los 80, que se han intervenido y que esas mujeres ahora tienen 60 años, tienen 55, tienen 70. Y es que están en un proceso de envejecimiento donde ya no necesariamente se sienten cómodas con los implantes. Ya. Y también no quieren verse con 80 años, con 75, oye, me tengo que operar porque es que estos implantes se me rompió y me van a dar un problema, pero Wow. es que yo médicamente ya no estoy en condiciones de meterme en un quirófano. Claro. Entonces, a día de hoy es una cirugía que ha tenido un crecimiento anual de un 20% aproximadamente. En pacientes mayores de 60. En pacientes a partir de los 45, te mira. diría, ¿no? Ok. Pero son cirugías en las que optamos cuando está bien indicada, porque lo que no debemos es satanizar a los implantes mamarios, porque esto, como siempre, se lleva al extremo, Ya. ¿no? Entonces,
ha habido una corriente, un amarillismo de que los implantes causan mal, que hacen una serie de cosas, que el síndrome de Asia, que la enfermedad por implantes mamarios. ¿Qué es el síndrome de Asia? Perdón. El síndrome de Asia es una enfermedad autoinmune Oh. en la cual se presentan una serie de síntomas, ¿verdad? Pero que está relacionado con materiales heterógenos, es decir, que no son tuyos. Ya. Y esto puede ir desde una amalgama Wow. hasta una corona que te ponga un implante dental, hasta una prótesis de mama, Ya. ¿verdad? De hecho, el reumatólogo que describió el síndrome de Asia tuvo que salir aclarando que él en ningún momento dijo que el síndrome de Asia era igual a prótesis mamaria, Oh. sino que entre las causas del síndrome de Asia estaban las prótesis mamarias, Claro. ¿verdad? Entonces, esto puede ser hasta por una intoxicación por mercurio, por comer mucho pescado en un momento Wow. determinado y que tú seas sensible. Entonces, Quienes me conocen saben lo pro terapia que siempre he sido. Llevo más de 25 años en esto y si bien la terapia no va a evitar que se nos atraviesen algunos policías acostados en la vida, sí nos va a dar las herramientas para que cualquier cosa que nos pase la podamos llevar de la mejor manera posible. Y por eso yo te quiero recomendar Opción Yo, un grupo de terapeutas online que te van a echar una mano para que puedas cambiar ese sobresalto, esa incomodidad o esa angustia por una sensación de calma que te vas a agradecer toda tu vida. Escribe la palabra terapia y te voy a llevar a mi grupo de WhatsApp para que te enteres de cómo dar ese primer paso y comenzar a hacer terapia. Te lo dice alguien que lleva muchos años en esto y te lo prometo, una vez que comiences no vas a querer parar. Hazlo, da ese primer paso. Hacer terapia es un acto de amor propio. Haz terapia, es por tu bien. ¿qué ocurre? Estamos accediendo a una serie de manifestaciones en donde hay un cajón desastre, como llamamos nosotros, de síntomas, que si una mujer en un momento determinado se le cae el pelo, tiene la piel seca, tiene la visión borrosa y no sé qué, Me bueno, tú acabas de tienes síndrome de describir. Asia. Me acabas de describir Claro, entonces prácticamente. es muy difícil catalogarlo. Lo mismo que la enfermedad por implantes mamarios. La enfermedad por implantes mamarios todavía no está catalogada como una enfermedad como tal, aunque la llamemos. La OMS todavía no la tiene bien catalogada. ¿Qué enfermedad es esa? ¿Qué te da? Bueno, es una enfermedad pasa? igual que la Ajá. enfermedad por implantes mamarios produce en la mujer caída del cabello, alteraciones a nivel de la libido, problemas hormonales, bueno, una cantidad de problemas específicos a nivel de la mama, dolor, etcétera, pero que no todos son achacables al implante. Ya. No todos son achacables al implante. También es cierto que hay un porcentaje de pacientes que tienen 35 años con un implante puesto y nunca se han hecho una revisión. Wow. Nunca se han hecho un chequeo, nunca se han hecho una mamografía. Mira, evidentemente, no hay ningún cirujano serio que se atreva a decirle a su, a su paciente, oye, opérate y tú nunca más te vas a quitar esas prótesis. Lo correcto es que saber que tiene un desgaste. Entonces, esa paciente tiene que someterse a unos controles periódicos. Al margen de esos controles periódicos que cualquier persona responsable los debería Sí. hacer anualmente, ¿cuál es el tiempo de una prótesis? En promedio, sabemos que una prótesis tiene un porcentaje de rotura menor Ujú. del 5% a los 10 años. Vale. Pero a partir de los 10 años tiene un riesgo del 10%. Y si la prótesis aproximadamente. está perfecta luego de 10 años, ¿es necesario igual cambiarla? No. Si la prótesis está bien y el resultado estético es adecuado, no hay por qué cambiarla. Simplemente controles periódicos. Ok, voy ahora a cometer un sincericidio acá. Yo bajé algunos kilos de peso, ¿no? Ajá. Y resulta que la prótesis, mi prótesis, ahora la siento. Cuando yo me hago mi chequeo, cuando me toco, Claro. esa señora está ahí presente, siempre Totalmente, consecuente, hasta claro. el final está ella ahí. Y eso podría ser motivo, porque ahorita que todo el mundo está bajando de peso por razones distintas, ¿no? Pero Claro. sabemos muchas por qué razón. Me imagino que mucha gente con prótesis, muchas mujeres que tienen prótesis, al tocarse la sienten. Yo siento una esquinita aquí. Por supuesto. Es que es así, porque cuando nosotros ponemos un implante, analizamos lo que es la relación continente-contenido. Entonces, el contenido que tú tienes es el implante y ese implante no se modifica, porque Claro. ese implante ni va a aumentar ni va a bajar de precio, de peso. Ni de precio. Ni de precio. Pero el contenido, pero el continente sí. Ya. Y la mama es un tejido mixto, tiene grasa y tiene glándula. Ya. Al perder peso, tú pierdes tu porcentaje de grasa de la mama y se produce, cuando la mama no está elevada o cuando ya lleva muchos años elevada, un proceso de descolgamiento de la mama y se esqueletiza. Esqueletizar llamamos nosotros que se hace más fácil la palpación de lo que subyace. Ya. Pues aquí se palpa el borde de la prótesis. Es completamente normal. Pero no es motivo para entonces ir corriendo a cambiártela porque ahora la siento. Para como- nada, no. simplemente es motivo en algunas mujeres de incomodidad. Porque Ya. claro, sientes algo extraño. Oye, me siento un plieguecito, siento un piquito, Pero es muy siento loco una cosa porque rara. se siente pero no se ve. No, No se ve. En algunas pacientes se ve. Se ve. De hecho, se puede apreciar inclusive ondulaciones externas de la prótesis Wow. que se llama rippling y es algo que sí que puede pasar. Por supuesto.
supuesto, eso pasa cuando la paciente ya es muy delgada, cuando es un poquito más extremo. Pero sí, esto está pasando. Ya. Pero es que esa prótesis está bien estabilizada, está colocada en su sitio y esa mujer no cambia, aunque tú quieras cambiarle todo el peso Ya. por delante que quieras. Mira, no dejemos por fuera a los hombres. No, para Hablemos nada. de los caballeros, hablemos de qué tanto se están atreviendo a ir a un cirujano plástico. Yo creo que eso cada vez es menos tabú, aunque seguramente siguen existiendo quienes no lo van a hacer, pero es un macho. Efectivamente, Yo sí. no- Yo creo que ese estereotipo del mero macho, bueno, obviamente está cambiando muchísimo en la sociedad. Más bien el hombre yo diría que cada vez es más relajado en ese sentido. Y sí, a día de hoy, dentro de las estadísticas de cirugía estética, 20 a 25% de los pacientes son hombres, cuando antes eran el 2%. Y casi esto ha siempre- sido así en una década. No son implantes mamarios, por supuesto, No. pero son La cirugía de contorno de corporal, contorno. lo más importante. abdominales, tal. Sí, cirugía de rejuvenecimiento facial, porque ni nadie ya quiere envejecer o no quiere envejecer de una manera, vamos a decir, excesivamente arrugado, si me lo puedo permitir. ¿no? Claro, pero es que además hay, como tú dices, está satanizada la cirugía plástica, pero es que yo creo que lo que hay que satanizar es la irresponsabilidad con la cirugía plástica. Efectivamente, ¿Sabes? totalmente. O sea, la cirugía plástica es una herramienta más que tenemos los seres humanos. Tú te alimentas bien, tú haces ejercicio, tú te cuidas, tú no Claro. fumas, tú no bebes en exceso. Hombre, y Claro. eventualmente hay una cirugía que te Claro. puede mejorar algo, hazla. Pero eso sí, que es lo que yo siempre digo y por eso yo estoy tan de la mano con ustedes. No puedes ponerte de loquita o de loquito a irte con el primero que se te cruza. Totalmente. Hay que revisar currículum para que no tengan prontuario, sino currículum. ¿sabes? Exactamente. Y hay que entender con quién, Claro. en manos de quién te estás poniendo. Total, sí. Y en relación a los hombres, para cerrar con ellos, la cirugía de trasplante capilar. Es decir, todo el tema del tratamiento del cabello en el hombre a día de hoy, bueno, el trasplante ha crecido de una manera impresionante y entra dentro del área de la cirugía estética. Es que además y la ahora- cirugía de los párpados. A los párpados, mira. Sí, Es porque que el hombre tema envejece del- mucho por los párpados. El tema del trasplante capilar es la cirugía Del pecho de la de las del mujeres hombre. en los 70, en los 80, perdón. Sí, totalmente. Bueno, y hoy en día es que también. además te digo una cosa, la calvicie, si bien puede resultar muy atractiva para muchos y tal, para muchos hombres supone un trauma tremendo. Ya. Supone un trauma tremendo y un factor de envejecimiento muy significativo. perfecto, tú- Bueno, yo ahí mismo me mantengo ese pelo de indio. Mira. Aguanta para que tú veas. Aguanta. Sí. Ese Mira, y pelo hablando de aguanta. eso, tú que ves tantos cuerpos, tantos casos, ¿cómo es tu relación con tu propio cuerpo? Mira, yo te diría que en general es bastante adecuada. Ujú. Ahora yo me estoy cuidando un poquito más. Yo Es te decir, veo entrenando como loquito. Sí, Qué entrenando un bueno. poquito. Bueno, yo creo que todos los que pasamos de 40, como bien dicen en España, uno le da la vuelta al jamón. Entonces, ciertamente uno pasa de 40 y empiezas con un proceso de envejecimiento y tienes que trabajar un poquito a la fuerza, sobre todo, ¿no? Para mantenerte muscularmente bien y articularmente bien. Y yo en unos años me había aumentado de peso, no de una manera exagerada, pero bueno, digamos que sí tenía 10 kilos por encima de lo que debería. Y bueno, con dieta y ejercicio y trabajando con Vanessa precisamente, pues logré Con tu otra vez, nutricionista. sí, volver a la normalidad un poco, ¿no? Sí que es cierto que, bueno, con la cantidad de viajes que yo tengo, las dinámicas, las horas de quirófano, a veces uno sale de un quirófano de 10, 12 horas y te comes lo que se te atraviese. Lo que venga. Lo que claro. se te atraviese y a veces mucho pan y Coca-Cola y no sé qué. Bueno, En, las cosas pasan. en esas tandas tan largas, esto es curiosidad, porque a mí el mundo de la medicina siempre me ha generado mucha curiosidad Sí. de cómo es el ritual, cómo es todo esto. Sí. ¿No paran un momentico? Ya vengo, hora de Sí, comida. totalmente, sí que Sí paramos. ocurre, ¿no? Es decir, lo que hacemos El normalmente... paciente que hace mientras duerme. No, lo que hacemos normalmente es que, ten en cuenta que en cirugías largas nunca estamos solos. O sea, es decir, siempre estamos al menos con un cirujano adicional. Y lo que solemos hacer es, el equipo se va partiendo. Ya. Entonces, en momentos determinados, oye, mira, deslávate tú, aprovechas, comes, vas al baño, etcétera, y ahora vuelves y yo me deslavo. Lo que nunca hacemos Deslavarte es- Deslavarte es quitarte la bata quirúrgica, Ya. que es estéril, los guantes estériles, etcétera, y poder salir del campo quirúrgico. Ya. Lo que nunca hacemos es que el paciente quede solo. Ah, no, Eso no cónchale. puede pasar. Entonces, Bueno, le dejan una musiquita, una cosa. efectivamente, le ponemos la música y lo dejamos ahí soñando. Entonces, siempre se queda que el anestesiólogo, la enfermera, etcétera, porque ese paciente tiene que estar monitorizado siempre. Claro. Pero sí tenemos que parar. Hay veces que no lo hacemos y uno se tira una tanda continuada para puntualmente al baño, etcétera, pero se hace pesado. Se hace Esta pregunta pesado. siempre se le ha querido hacer a un cirujano y tú eres el indicado. Ay, papá. Tú ves mujeres desnudas todos los días Todo el tiempo. en mejores condiciones, a lo mejor alguien que, bueno, obviamente acude a ti porque no está en las mejores condiciones. Ves posoperatorios que
te debes sentir como $1 millón en cash porque triunfaste Claro. y lograste el objetivo tanto para la paciente como para ti. porque Totalmente, eso porque es- tienes un ego. Exactamente. Lógico, claro. ¿Cómo es tu relación luego en la intimidad con una pareja? Es decir, ¿cómo tú ves a una mujer desnuda en plan, estoy viendo yo una cámara, en el caso de mi oficio, Sí, que es sí, esto? sí. ¿Cómo se logra eso? Mira, te digo una cosa. Yo creo que primero es un entrenamiento que viene ya desde la carrera. Nosotros tenemos la fortuna, de cierto modo, tener ese privilegio de que un ser humano se desnude ante ti. Bueno, pero vamos a decir en este caso como paciente de cirugía estética, ¿no? Bueno, yo creo que pese a que tú seas hombre, tienes que tratarlo con un rigor y tienes que tratarlo con una educación y un respeto muy importante. Yo cuando estoy viendo a una paciente siempre estoy viéndola desde el punto de vista médico. Siempre, siempre, siempre. Y debo decirte que al menos en mi experiencia jamás he tenido una situación tensa en ese Incómoda. sentido incómoda con una paciente, Y ¿no? siempre estás con tu enfermera, eso da mucha tranquilidad siempre, también. siempre. Por otra parte, siempre estoy acompañado con mi tu enfermera, equipo. con mi auxiliar, con mi equipo, para que también esa paciente se sienta más cómoda, ¿no? Porque, Y siempre bueno, son mujeres, que eso se agradece, ¿no? Porque- Claro, sí. Digamos que dentro de nuestro equipo tenemos hombres también que son maravillosos, pero en la consulta solemos ser mujeres y yo. Y tú. ¿No? Y el doctor Condiño, que también es compañero que es hombre, pero que la mujer creo que se siente cómoda. Oye, no se siente tan violenta si se desnuda enfrente de otra mujer, etcétera, ¿no? Claro. Y procuramos hacer este momento lo menos violento posible para la paciente, porque le ponemos una batica, si no es necesario que se quite la ropa interior, que no se queda. la quite. Bueno, hacemos que sea lo menos incómodo, pero bueno, tenemos que examinar. Claro. Eso forma parte fundamental de la medicina, el examen físico. Yo creo que nos has permitido tener un viaje bastante claro de lo que puede ser la toma de esta decisión, ¿no? De qué puede ocurrir, de qué no puede ocurrir, de los riesgos que hay, porque hay riesgos. Los hay. Y el para qué lo estamos haciendo, más que el por qué. Correcto. El para qué estamos necesitando acudir a un cirujano plástico. Yo creo que esas preguntas son importantes que cada quien se las haga, ¿no? Y que Por supuesto. tú incluso como cirujano ahondes en ello, porque ahí viene el sí o el no te opero. Efectivamente, sí, totalmente, Ana. Primero, darte las gracias por este espacio, darte las gracias por permitirme compartir contigo. Bueno, sobre todo esta entrevista que ha sido más íntima que otra cosa en cuanto a esa realidad que se esconde tras bastidores dentro de la medicina y en particular de la cirugía plástica. Y efectivamente es eso. Preguntarnos por qué. Vamos a ir a un profesional de la medicina, en este caso a un cirujano plástico. ¿Para qué También, ¿para qué? Ujú. Y muy importante, ¿con Oye, quién? ¿para qué y para quién? Porque yo he tenido amigas que me dicen, "Ay, es que mi marido quiere que..." Wow, Uy, no, un red flag tremendo. wait a minute. O sea, Sí, 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 ¿para sí, sí, quién sí, sí. te estás operando? Para ti. Totalmente. ¿Sabes? Jamás, O sea. y mira, eso me ha pasado. Jamás he operado a una paciente que la haya llevado su papá porque quiero que mi hija se opere el pecho o mi mamá porque Un papá está... bien rarito, ¿eh? No, Si pero te- pasa, pero Epa. pasa. O el marido parado al lado, así. parado al lado. Este tipo de cosas uno no las debe permitir, ¿no? Claro. Entonces hay que estar muy atento con esas cuestiones. ¿Te ha pasado que el marido esté parado al lado hablando mal de ella? Porque yo lo... Bueno, de la misma forma que me ha pasado que yo estoy entrevistando a una paciente y el marido es el que está respondiendo, Calla. ¿no? Esas relaciones, vamos a decir, patriarcales, Sí. que bueno, me ha tocado decirle, mira, si no te importa, espera afuera. O sea, momentos incómodos, ¿no? Y ahí llamas al 112 y la policía llega. Efectivamente, efectivamente. Pero sí, mira, de verdad que es importante saber que hay que quitarle mitos a la cirugía plástica, que hay que entender que es una especialidad médica, que tiene sus cosas maravillosas, pero también un riesgo que hay que asumir. Y entender que vamos a hacerlo por nosotros como pacientes, ¿no? Con las cosas claras, con las ideas muy, muy bien claras y saber lo que podemos encontrar en esta especialidad tan bonita. ¿Qué te operarías tú? Yo me operaría los párpados seguro, cosa que haré a mediano plazo. Ah, mira. Me elevaría la cola de la ceja, totalmente. Eso por ahora. Y no descarto que más adelante me haga mi lifting ¿Y cervicofacial. con qué ya doctor? Ya que Por no vas el- a hacer tú mismo. Mira, por el momento no lo tengo del todo claro, pero tengo unos cuantos candidatos por Muy ahí. bien, muy ¿Oíste? bien. Gracias, Jesús. Gracias a ti, Me Ana encanta María, de conversar verdad. contigo Y a mí, siempre. fascinado de estar aquí y agradecido contigo y con todo tu equipo tan maravilloso. Bonito. Saludos a todo tu equipo allá en Gracias, Valencia. corazón. Y ustedes ya saben, esto no es juego. Hay que bien acompañarse, hay que ir con los profesionales. Y aquí abajo les dejo todos los datos, tanto del doctor Jesús Centeno, como de su equipo y como de Sensabel, esta clínica espectacular. Como en marzo, abril nos volvemos a ver tú y yo. Seguro ¿ok? que sí. Dios mediante. Un beso Gracias, grande. corazón. Muy Y amable. gracias a todos ustedes por estar siempre acá en Tenemos que hablar. Cambio y fuera.
Tenemos que hablar fue una presentación de Whiplash, Academia de IA, The Travel Shop, tu tienda de viajes, Sensabel Plastic Surgery, los parches X39 de Lightwave, Opción Yo, Miravisión, YouBuild, Cocoon Beauty and Wellness. Las opiniones compartidas por nuestros invitados no representan necesariamente la postura de Tenemos que hablar. Cada punto de vista es responsabilidad de quien lo expresa.